Agradezco nuevamente a la FECOPEN y a los organizadores por el honor de venir a presentar acá a Saulo Molina y al doctor Sanim. Voy a hablar brevemente sobre las complicaciones o el manejo de las complicaciones de embarazos monocoriales. Bueno, este es el pabellón de la mujer en el Texas Children's Hospital, donde yo actualmente trabajo. Como ustedes saben, ya hablaron la importancia de la corionicidad para determinar el pronóstico de los fetos. No voy a redundar en eso. Lo que me llama la atención frecuentemente es que inclusive vemos frecuentemente de que pacientes que son considerados como gemelos dicoriónicos con la presencia del signo de la lambda, inclusive por especialistas, cuando han visto un embarazo gemelar antes de la semana 9. Muchas veces el signo de la lambda se puede ver en gemelos monocoriónicos o una simulación de signo de la lambda, pero la diferencia importante con embarazos gemelares muy tempranos, por encima de las 9 semanas, es que generalmente la placenta no está dentro, no es un componente de signo de la lambda. Lo que pasa es que en la membrana se obtiene el signo de la T cuando ya está por encima de las 9 y 10 semanas, pero antes no es inusual de que haya una separación muy similar al signo de la lambda en gemelos monocoriónicos, pero la diferencia es de que la placenta no está presente, no está en la base de la lambda. Entonces es muy importante de que si uno va a determinar la corionicidad antes de la semana 9, asegurarse de que no se está confundiendo con un pseudo signo de la lambda. Esto es ya un estudio clásico de Neil Sabir, del grupo de Nicolaides, donde comparaba la mortalidad entre gemelos monocoriónicos de diamnióticos, y ustedes han visto ya este slide anteriormente, y la diferencia simplemente es por secundaria a la presencia de transfusión feto-fetal. Las complicaciones en gemelos monocoriónicos incluyen varias. El 30% de estos gemelos van a tener alguna de estas 4 complicaciones más importantes, que es la transfusión feto-fetal, la restricción de crecimiento intrauterino selectivo, el síndrome de anemia policitemia, y ya han escuchado hablar a la doctora Catalina con respecto al manejo de la muerte fetal en uno de los gemelos. Hay otras complicaciones del embarazo asociados presentes en gemelos monocoriónicos, diamnióticos, incluyendo el síndrome de transfusión arterial reversa, anomalías estructurales discordantes, y a veces puede ser anomalías cromosómicas, como ustedes saben. Y cuando hay anomalías cromosómicas, uno de los más frecuentes es que uno de los bebés tenga síndrome de Turner y el otro sea cromosómicamente normal. Y esa es una de las teorías de la gemelaridad. Parece ser que hay un proceso de rescate en el cual uno de los gemelos puede tener un cromosoma normal y el otro puede ser cromosoma normal o puede ser un mosaico. Embarazos monoamnióticos, los gemelos unidos, y la doctora Catalina habló sobre la muerte de uno de los gemelos y las implicaciones de la muerte de uno de los gemelos. Este es el algoritmo que está propuesto por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos para el tamizaje de transfusión feto-fetal. Entre la semana 10 y 14, lógicamente, hay que determinar la corionicidad. Y esto es importante nuevamente porque uno pone atención, lógicamente, al tamizaje, pero recuerden, si ustedes tratan de determinar corionicidad antes de la semana 9, uno puede confundirse con un pseudo signo de lambda. Y lógicamente hay otros parámetros que se miden en el primer trimestre. Nosotros seguimos en nuestra institución lo mismo. Luego se evalúa a las 16 semanas y luego comenzamos a hacer el tamizaje para la transfusión feto-fetal, evaluando el bolsillo más largo en uno de los sacos, la presencia o ausencia de la vejiga y los típicos dobles de la arteria uterina, la arteria cerebral media y el ducto venoso. Y lógicamente estos son los parámetros para el screen de transfusión feto-fetal cuando hay un bolsillo mayor de 2 centímetros, cuando hay un bolsillo mayor de 2 centímetros y menor de 8, lógicamente no hay evidencia de transfusión feto-fetal, y luego continuamos con evaluaciones cada 2 semanas. Y continuamos con la evaluación Doppler y lógicamente si hay evidencia sonográfica de transfusión feto-fetal hay que hacer el estadiaje de acuerdo al criterio de Quintero y Cincinnati.
y ustedes ya son muy familiarizados con el síndrome de transfusión feto-fetal. Y no se termina de entender la razón por la cual el gemelo pequeño termina siendo el donante, porque fisiológicamente el gemelo grande, por un mayor débito cardíaco, debería ser el que dona. La teoría es la siguiente, que muchas veces el gemelo pequeño termina teniendo una pequeña proporción de la placenta, y por la pequeña proporción de la placenta, si uno se da cuenta, la resistencia vascular periférica depende del calibre y el número de vasos que está en la periferia. Entonces, si el gemelo pequeño termina con una menor proporción de placenta, va a tener una menor proporción de vasos, y por esa razón hay mayor impedancia de flujo. Entonces, paradójicamente, el gemelo pequeño termina teniendo una hipertensión relativa, y nadie ha probado eso, pero parece ser que esta es la teoría, y esa es la razón por la cual el gemelo pequeño termina siendo el donante. Y hay un círculo vicioso a través de las comunicaciones vasculares, ya sean arteriovenosas, arterioarteriales o venoarteriales. Este es un diagrama de, lógicamente, lo que acabo de decir, donde tenemos el donante y el recipiente, y hay comunicaciones vasculares. Como ustedes pueden ver, algunos de los diagramas acá, la transfusión es unidireccional y probablemente sea venoarterial o arteriovenosa, pero a veces hay, como ustedes pueden ver en el diagrama acá, hay imágenes que representan comunicaciones arterioarteriales donde la transfusión es bidireccional. Y esto es muy importante recordar, porque a veces uno puede encontrar anomalías de Doppler que son intermitentes, y en nuestra opinión esa no debería ser la razón para cambiar el estadiaje. Y me voy a explicar en un momento a qué me refiero. Este es lógicamente el territorio vascular del recipiente del donante, y acá tenemos una comunicación arteriovenosa. Y en este caso tenemos una comunicación arterioarterial. Parece ser que por la naturaleza bidireccional de la transfusión de las comunicaciones arterioarteriales es compensatorio, porque recuerden ustedes, la teoría por la cual hay transfusión feto-fetal es porque hay una transfusión unidireccional. Pero si ustedes tienen una especie de válvula en la cual hay una comunicación arterioarterial, por la naturaleza bidireccional de flujo, esta no estaría contribuyendo a la transfusión feto-fetal. Entonces, ahí el grupo de Gratacos y el grupo de Fisk ya han demostrado de que en algunos gemelos monocoriónicos sin evidencia de transfusión feto-fetal, a veces se encuentra esta imagen que puede ser simplemente la presencia de transfusión bidireccional de flujo. Y a veces se puede ver esto no solamente si uno interroga la comunicación arterioarterial, sino en el cordón umbilical. Y hemos mandado nosotros una carta al editor en el White Journal, donde describimos un caso en el cual había una transfusión feto-fetal estadio 1, en el cual en forma intermitente en la primera evaluación podíamos ver un flujo reverso en la arteria umbilical cada 4 o 5 ciclos cardíacos. Y curiosamente ese hallazgo en Doppler no se pudo confirmar nuevamente en visitas sucesivas. Y en ese embarazo gemelar el bebé continuó estable en estadio 1 y dio a luz en la semana 34 por vía vaginal. Entonces, a lo que voy es de que muchas veces la naturaleza intermitente del Doppler, particularmente si es intermitente, si uno no puede demostrar en todas las visitas, eso no debería ser la razón por la cual uno debe cambiar el estadiaje. Este es un diagrama de, lógicamente, lo que ocurre en transfusión feto-fetal. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el gemelo donante y recipiente, y por este ciclo vicioso, el donante va a pasar la mayor cantidad de sangre hacia el gemelar. El gemelo, hay una discordancia en el tamaño, termina siendo un stack twin, y lógicamente no se visualiza la vejiga, dependiendo del estadiaje. Y esta es la forma como un diagrama de lo que hacemos cuando utilizamos el láser, utilizamos en forma selectiva. Recuerdo mucho cuando trabajaba con Kipros, generalmente identificaba la membrana y trataba de quemar los vasos al lado de la membrana, y lógicamente parece ser que haciendo eso uno sacrifica más territorio del donante. Entonces la idea sería encontrar el ecuador vascular y comenzar a quemar en forma selectiva. Acá este sería un diagrama de una anastomosis arterioarterial. Entonces, pues simplemente vamos quemando los vasos, primero la vena y luego la arteria,
y nuevamente el diagrama de lo que hacemos allí. Y finalmente utilizamos la técnica de solomonización, que creo yo de que la mayor parte de los centros está utilizando, el raciocinio de esto es simplemente porque muchas veces las comunicaciones superficiales no son las únicas que son responsables de la transfusión feto-fetal. Entonces simplemente al separar o al crear un ecuador vascular, uno puede estar eliminando algunas comunicaciones que están por debajo de la superficie de la placenta. Y acá nuevamente estamos uniendo los puntos, haciendo la solomonización para asegurarnos de mejorar el pronóstico. Tanto nuestro grupo, liderado por Rodrigo Ruano, publicó, vamos a regresar a esto, bueno, voy a regresar en un rato a la evidencia que indica de que la solomonización parece tener mejor el pronóstico, particularmente de sobrevida en ambos bebés. Este ya es un estudio clásico que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2004 del grupo francés, donde comparaba lógicamente el láser y la amniorreducción. En ese entonces, lógicamente, ustedes pueden ver la diferencia significativa y la superioridad del láser, pero lógicamente estos números son mucho mejores ahora. Ya estudios más recientes, así como los de nuestro grupo, han demostrado que la sobrevida de ambos bebés después del láser está entre 60 y 70%, y la sobrevida de por lo menos uno de los fetos está entre el 75 y el 90%. La pregunta es si es que se puede predecir el síndrome de transfusión feto-fetal, y la respuesta corta es no. Hay algunos estudios que han hablado sobre la importancia del ducto venoso. Me voy a referir brevemente a uno de nuestros estudios, de nuestro grupo, publicado ya hace algún tiempo, en el año 2014. Y la idea era evaluar una serie de parámetros en el primer trimestre para ver si es que eran indicadores si podían identificar pacientes en riesgo de transfusión feto-fetal. Y estas son curvas de ROC, en cual se evalúa la validez de la translucencia nucal, del tamaño del bebé, la longitud corona-nalga, o una combinación de ambos para la predicción de transfusión feto-fetal en el primer trimestre. Y claramente ninguno de estos parámetros es bueno. Y la conclusión de este papel fue básicamente que cuando uno ve la biometría en el primero o segundo trimestre, sí es un indicador de resultados perinatales adversos. Si uno hace, por ejemplo, entre la semana 14 y 16 una medición de la circunferencia abdominal, circunferencia cefálica, la longitud del fémur o un estimado del peso fetal, cuando hay una discordancia importante, eso sí está asociado a un mayor resultado adverso, pero no es un buen parámetro para la identificación de pacientes en riesgo para transfusión feto-fetal. La conclusión de este papel fue nuevamente de que la biometría en el segundo trimestre podría ser importante para identificar pacientes en riesgo de resultados neonatales adversos, pero no tiene validez para transfusión feto-fetal. Yendo nuevamente, regresando al concepto de solomonización, esta es una placenta. Ustedes pueden ver de que claramente el láser ha hecho un buen trabajo en separar y crear un ecuador vascular importante. Se quemaron los vasos y luego simplemente se unieron los puntos utilizando la técnica de solomonización. Y parece ser de que hay evidencia de que la solomonización también reduce la posibilidad del síndrome de transfusión de anemia policitemia en los gemelos. Y este es el papel que publicó Rodrigo junto con nuestro grupo, a donde demostraron la superioridad de la técnica de solomonización en transfusión feto-fetal. ¿Qué hacemos con la placenta anterior? Y yo no estoy seguro, estábamos hablando con los colegas acá sobre el problema de cómo uno trata la placenta anterior. En nuestro grupo, hasta hace algunos meses, nosotros estábamos utilizando una ayuda laparoscópica. Lo que hacemos es pedimos al cirujano pediatra que nos ayude a poner un laparoscopio en la parte superior del abdomen y simplemente se rota el útero con un instrumento Romo para tratar de entrar con el introductor a través por la parte posterior o detrás de los vasos. Y voy a mostrar, esta sería la técnica, pero voy a mostrar un video donde se ve claramente lo que estoy tratando de explicar. Cuando la placenta es completamente anterior y no hay una ventana donde se puede entrar por el costado, ponemos un laparoscopio y acá vamos a simplemente, una vez que el útero está rotado, vamos a poner el introductor.
La aguja se está avanzando, lógicamente hay una serie de órganos. El video está un poco entrecortado, pero la idea es de que hemos identificado dónde están los vasos. Como ustedes pueden ver, los vasos están engurgitados y hemos entrado al útero. Y a través de eso todo esto se hace por guía ultrasónica. El problema es que a veces por la cantidad de aire que hay en la cavidad abdominal es difícil la visualización ultrasónica, entonces uno tiene que poner el transductor hacia el otro lado y acá estamos poniendo el introductor. Y lógicamente una vez que se pone el introductor uno ya puede pasar el fetoscopio. Entonces, este es un papel que fue publicado por nuestro grupo nuevamente, comparando pacientes con placenta anterior, en el cual se utilizó la técnica convencional, pacientes en las cuales se utilizó con la ayuda de la laparoscopía y pacientes que tenían placentas posteriores. Y lo que voy a llamar la atención a ustedes es que, como ustedes pueden ver, a diferencia de otros grupos, la mayor parte de las pacientes, no, de hecho, todas las pacientes que requirieron asistencia laparoscópica por razones técnicas, todas rompieron membranas antes de la semana 34 y algunas de ellas antes de la semana 28. A diferencia de, por ejemplo, el 50% de las pacientes que tenían una placenta anterior en la cual sí pudimos encontrar una ventana y inclusive, lógicamente, una menor proporción en las pacientes que tenían placentas posteriores. Entonces, el problema principal acá es rotura de membranas, parece ser que por la manipulación y también la inflamación asociada con una mayor manipulación cuando uno utiliza la asistencia laparoscópica. Entonces, una de las soluciones que hemos visto, y esto es en forma, una comunicación verbal, hemos empezado a utilizar un ureteroscopio en el cual hay un introductor un poco rígido y el ureteroscopio es flexible, entonces se combina la rigidez del introductor largo con un ureteroscopio y ya tenemos 3 casos en los cuales hemos podido en una placenta anterior poner con una pequeña ventana el introductor, utilizar el ureteroscopio y quemar los vasos de forma anterior, sin necesidad de utilizar una laparoscopia. Y pensamos nosotros de que es una excelente opción. Estos ureteroscopios de Storz que tienen la óptica en la punta, tienen una imagen muy buena y el que utilizamos tenía solamente 2 milímetros. La transfusión, el síndrome de anemia policitemia es algo que puede ocurrir con o sin transfusión fetofetal, pero claramente la prevalencia es mayor después del láser en transfusión fetofetal y parece ser que la teoría es de que hay una ablación incompleta, seguramente que hemos dejado una pequeña comunicación veno-arterial o arteriovenosa. Entonces, generalmente esta es la prevalencia de este síndrome de anemia policitemia. Hay varias publicaciones que hablan de una prevalencia entre el 12 y el 13%, entre el 2 y el 13%. Y esta es la clasificación y básicamente el estadio 1 sería cuando el pico de la velocidad en la arteria cerebral media está por encima de 1.5 MOMs en el donante y menor de 1 en el recipiente. En nuestra institución generalmente no hacemos estadiaje, generalmente utilizamos una combinación de esto y nos basamos en el diagnóstico de una velocidad elevada en el donante mayor de 1.5 y en el recipiente menor de 0.8 múltiplos de la media. Esta es la prevalencia nuevamente después de la semana 26. La prevalencia del síndrome de anemia policitemia puede estar entre 3 a 5% de los embarazos gemelares monocoriales y esta es la prevalencia después de la cirugía fetoscópica con láser. Y nuevamente la teoría es de que ha habido una ablación incompleta y seguramente alguna pequeña comunicación veno-arterial o arteriovenosa no pudo ser quemada por el vaso. Antes de la semana 26 no hay estudios grandes que demuestren cuál es la prevalencia. Y generalmente, como les dije, la forma como se diagnostica es utilizando la sonografía Doppler para evaluar la velocidad de la arteria cerebral media en ambos, en el donante y el recipiente. Mayor de 1.5 múltiples de la media en el donante y menor de 0.8 en el recipiente. Y esta es nuevamente la teoría que ocurre. Por ejemplo, en este caso, la quemadura de láser no fue completa, claramente no llegamos a ver el borde de la placenta, y acá puede ver una comunicación veno-arterial, acá está la quemadura, muy probablemente esa ha sido la razón por la cual hubo una
un síndrome de anemia policitemia. Esta era una placenta anterior, de hecho. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos una mayor prevalencia de un tratamiento incompleto con láser cuando uno tiene que tratar placentas anteriores. Algunas estadísticas de Masami Yamamoto con relación a las complicaciones después del láser, ruptura de membranas que varía entre 17 al 30%, particularmente entre la semana 34, presencia de líquido amniótico sintomático o asintomático, desprendimiento de placenta, corionitis y sangrado vaginal. Brevemente voy a hablar sobre restricción de crecimiento selectivo. La diferencia principal es simplemente cuando hay un volumen de líquido amniótico normal en el feto grande y una vejiga visible en el feto pequeño, a pesar de que el feto parece tener oligohidramnio severo o anhidramnios. Generalmente se puede ver la vejiga independientemente de la severidad de la restricción de crecimiento. Sin embargo, nada es absoluto en medicina. A veces no se puede ver la vejiga por el grado de insuficiencia placentaria, el pedazo de placenta que le tocó al gemelo pequeño, pero lo que es típico es de que generalmente el feto más grande tiene un volumen de líquido amniótico normal. Como ustedes saben, cuando hay una restricción de crecimiento intrauterino, eso aumenta el riesgo de transfusión feto-fetal, y la historia natural de muchos de estos casos, si es que ambos bebés sobreviven, es de que eventualmente vayan a desarrollar transfusión feto-fetal sobrepuesta a una restricción de crecimiento intrauterino selectivo. Hay tres tipos básicamente. El tipo 1 de restricción de crecimiento selectivo, donde hay un Doppler normal de la arteria umbilical, y los tipos 2 y 3 cuando hay una ausencia del flujo diastólico en la arteria umbilical o inclusive un flujo diastólico reverso. Generalmente el tipo 1 tiene buen pronóstico, el manejo es expectante con Dopplers, y voy a hablar sobre nuestro algoritmo. Y lógicamente cuando hay restricción de crecimiento tipo 2 y 3, el manejo generalmente es más pronóstico dependiendo de la edad gestacional cuando empieza la restricción de crecimiento intrauterino, depende de la severidad de la restricción de crecimiento intrauterino, y lógicamente dependiendo de la edad gestacional la decisión es si es que se continúa con una conducta expectante o una intervención temprana. En casos seleccionados, como dijo Catalina, la oclusión de cordón o la terapia con láser se han descrito. En nuestra institución nosotros no ofrecemos rutinariamente terapia de láser cuando hay independientemente de la severidad de la restricción de crecimiento intrauterino, excepto en una situación en la cual la muerte generalmente del gemelo pequeño es inminente. Cuando hay evidencia, por ejemplo, de Doppler anormales sugerentes, por ejemplo, un flujo reverso en el periodo diastólico con una restricción de crecimiento severo, y hay otros particularmente por encima de las 26 semanas, y hay evidencia de muerte inminente en el monitoreo fetal, podríamos ofrecer alguna intervención. Generalmente por encima de 26 semanas, lógicamente, es esteroides y tratar de sacar a uno de los bebés siempre y cuando la madre sepa de los riesgos. Pero en general es complicado. Por razones legales en Estados Unidos no podemos ofrecer terminación por encima de las 22 semanas en el estado que trabajo yo. Brevemente sobre el monitoreo de estos casos con la restricción de crecimiento selectivo, evaluación semanal de los Dopplers de los territorios que les he hablado, cerebral media, arteria umbilical. Tengo un par de minutos simplemente para continuar. Hacemos la biometría Doppler la biometría fetal cada 3 semanas. Como les dije yo, en el tipo 1 generalmente tiene buen pronóstico y tratamos de hacer parto vaginal entre la semana 34 y 35. Yo sé que es controversial, hay otros centros que tratan de hacer rutinariamente cesárea en este periodo por el riesgo de transfusión feto-fetal aguda. Muy rápidamente, el síndrome de transfusión arterial reversa. Ustedes ya conocen los hallazgos ecográficos, la técnica de la oclusión del cordón umbilical. Algo que hemos empezado a hacer es seguir el ejemplo de un grupo en North Carolina, donde en vez de utilizar la oclusión de cordón umbilical, porque lógicamente para poner el tenáculo uno tiene que poner un puerto más grande, es utilizar
microondas. Hay una antena que es de 18, de calibre 18, que es similar a una aguja 18, donde uno se pone la aguja dentro del área pélvica del gemelo acárdico y ahí se utilizan microondas para obliterar los vasos en la cavidad pélvica de este feto. Ahí en el grupo de Carolina del Norte ha publicado 9 casos. La ventaja de esto es de que no tenemos los problemas que teníamos con radiofrequency ablation, porque el instrumento que utiliza radiofrequency tiene muchas limitaciones. Generalmente nosotros vemos de que la punta de la aguja está donde debemos quemar y no está quemando, porque tiene 3 dispositivos y a veces la punta que está quemando es aquella que está más cerca a la tierra. Entonces generalmente tenemos muchas límites, muchos problemas con radiofrequency ablation. Entonces hemos empezado a utilizar la técnica de microondas para obliterar los vasos en el gemelo acárdico. Nuevamente, se puede utilizar láser y como les digo, en esta institución hemos empezado a utilizar esta técnica y hemos tenido buenos resultados. Muchas gracias.